Hermanos, aquí todos reunidos esta noche, iniciaremos nuestra plática. Espero que pongan el máximo de atención. Ha llegado la hora de que estudiemos más a fondo todo lo relacionado con el hombre y el universo que nos rodea. Ante todo, se hace indispensable comprender a fondo los procesos de la vida y de la muerte. Incuestionablemente, existen en el ser humano facultades de cognición superlativa, extraordinarias, que se hallan en estado latente y que convenientemente desarrolladas pueden servirnos para estudiar a fondo al hombre y al universo. Ciertamente, los mundos internos de cada uno de nosotros es lo que cuenta. El pensamiento, el sentimiento, las emociones, los deseos, los anhelos son invisibles a simple vista. Nadie los ve. Todos esos valores constituyen en sí mismos lo interno. Cada hombre tiene su propia vida interior. Cada hombre tiene sus mundos internos. Si un hombre no conoce su propio mundo interior, su vida íntima, mucho menos podrá conocer los mundos internos, la vida íntima del planeta en que vivimos. Si no conoce la vida íntima del planeta en que vivimos, tampoco conocerá la vida interna de nuestro sistema solar o de la galaxia que gira alrededor del Sol central Sirio. Así pues, si se quiere conocer la vida interna del sistema solar o de la Tierra o de la galaxia, hemos de empezar por conocer nuestros propios mundos internos. Nadie podría conocer a nadie observando únicamente la forma física, el cuerpo físico. Si se nos invita a una fiesta, veremos a muchas gentes que danzan alegres, felices, pero en realidad, de verdad, solo vemos de ellas la mímica, escuchamos su voz sonora, su carcajada, o descubrimos la sonrisa sutil de Sócrates, su continente, etc. Mas nada sabremos en verdad sobre la vida interna de tales gentes. Ver personalidad física o ver personalidades físicas para hablar en forma pluralizada no es descubrir la vida interna de las gentes. Eso de que yo conozco a fulano o a fulana resulta absolutamente falso, porque nadie puede conocer a nadie si antes no se conoce a sí mismo. Decir que conocemos un amigo, que conocemos su vida íntima, que es un amigo íntimo, resulta exagerar la nota, porque no podremos conocer verdad íntimamente a nadie, en tanto a sí mismos no nos hayamos conocido.
Mas si uno conoce sus propios mundos internos, puede conocer también la vida interna de las personas que le rodean. Cuando uno descubre su vida interna, cuando conoce sus errores psicológicos, pues se vuelve mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, mejor ciudadano, porque comprende entonces mejor a los demás. Si uno viene a saber por sí mismo que tiene ira, pues comprende la ira de los demás y no exige de los demás que no la tengan, puesto que él sabe que la tiene. Si uno descubre que es celoso, no molestará a los demás con sus celos. No podrá exigir que los demás no sientan celos, porque si él los tiene, se dirá a sí mismo, los demás obviamente tendrán que tenerlos. Así pues es necesario que reflexionemos bastante en todas estas cosas. La vida interna de cada uno de nosotros es lo que cuenta. Es más real todavía que las cosas físicas, que esta mesa, esta grabadora. Está muy cerca de nosotros mismos. Constituyen nuestros procesos psíquicos. Somos nosotros mismos. Nadie ve el pensamiento ajeno, a no ser que tenga la divina clarividencia. Pero el pensamiento existe y es interno. Para el clarividente, los pensamientos de los demás son como un libro abierto. Así que ha llegado la hora de volvernos más comprensivos. No podríamos, repito, conocer la vida interna de este planeta Tierra si antes no conocemos nuestra vida interna. No podríamos conocer la vida interna de un amigo. Es decir, no podríamos conocer a un amigo de verdad si antes no nos conocemos a sí mismos. Así pues, el conocimiento de sí mismos es fundamental cuando se quiere explorar algo, cuando se quiere conocer los mundos internos del planeta Tierra, cuando se quiere inquirir o buscar o indagar algo sobre los misterios de la vida y de la muerte. Es necesario educir, desarrollar ciertas facultades supranormales con el propósito de explorar la vida interna del planeta Tierra. Mas, si nosotros no empezamos por conocernos a sí mismos, dichas facultades no lograrán su pleno desarrollo. Así pues que vale la pena entender lo que es la vida interior y sus responsabilidades. Que nuestro planeta Tierra tiene un cuerpo vital, eso no se puede negar, sí que lo tiene. Nosotros también tenemos un asiento vital orgánico. Sin ese asiento vital no podría el cuerpo físico existir. A la hora de la muerte el cuerpo físico va al sepulcro junto con el vital. Ese cuerpo vital se va descomponiendo lentamente frente al sepulcro. Tiene un color fosforescente. Brilla como los fuegos fatuos de la medianoche. Los videntes suelen ver a tal cuerpo vital frente a los sepulcros, descomponiéndose lentamente a medida que el cuerpo físico también se va descomponiendo. El cuerpo vital es el asiento, repito, de la vida orgánica. Ningún cuerpo físico podría funcionar sin ese nexus formativos, sin ese cuerpo vital que es fundamental para la biología, para la química, para la fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahondar en esta cuestión es urgente, inaplazable, impostergable. Mas, ¿cómo es el mundo vital?
Porque si nosotros poseemos un cuerpo vital, el planeta Tierra tiene también que poseerlo. Obviamente el cuerpo vital del planeta Tierra es el Edén, el paraíso, la tierra prometida, de la cual hablará Moisés, el gran cabalista iniciado, el gran legislador hebraico, quien haya desarrollado las facultades extraordinarias del cuerpo vital podrá viajar con dicho vehículo en el Edén. No quiero decir que la totalidad del cuerpo vital pueda ser utilizada para viajar en el paraíso. El cuerpo vital tiene 4 éteres. Primero, el éter químico, que sirve de basamento a las fuerzas químicas que trabajan en el organismo, tanto en los procesos de asimilación como de eliminación. Segundo, el éter de vida. Este está relacionado directamente con los procesos de la reproducción de la raza. Tercero, el éter lumínico, que se relaciona con las percepciones, con las calorías, etc. Y por último, el éter reflector, que es el vehículo de la imaginación y de la voluntad. Así que el cuerpo vital tiene 4 éteres y es el fundamento de la vida orgánica. El iniciado puede extraer los 2 éteres superiores del cuerpo vital para viajar con ellos por la región del Edén. Estos 2 éteres superiores, repito, son el lumínico y el reflector. Uno con tal vehículo puede estudiar el Edén, el paraíso terrenal. Quienes supongan que el paraíso terrenal estuvo situado en tal o cual lugar de la tierra, están equivocados. La explicación que da la Biblia, sobre los ríos Tigris y Eufrates y el paraíso situado por allá en la Mesopotamia, etc., es completamente simbólica. El paraíso terrenal es el cuerpo vital del planeta Tierra. Es la sección superior de este mundo tridimensional de Euclides. El cuerpo vital de terrestre sirve de asiento a la vida orgánica de todo nuestro mundo Tierra. Ciertamente, el cuerpo vital contiene en sí mismo 2 esferas. La primera diría la luna, la segunda la tierra. Son como 2 yemas de un mismo huevo. Esto parecerá insólito, mas en el fondo no lo es. Recuérdese que la luna que nos ilumina en el espacio infinito un día tuvo vida, y vida rica en abundancia, mares profundos, volcanes en erupción, vida vegetal, animal, humana, etc. Aquellos pseudoesoteristas o iniciados que afirmaran que la luna era un pedazo de tierra lanzado al espacio quedaron muy mal con las exploraciones hechas por la NASA. Los distintos guijarros lunares examinados con el carbono 14 indicaron que la luna es más antigua que la Tierra. Entonces,
Obviamente no es un pedazo de costa terrestre lanzada al espacio, como suponen muchos ignorantes equivocados. Que el alma lunar un día haya sido transferida a nuestro mundo Tierra es obvio. Después de que ese mundo luna se convirtiera en un cadáver, su alma lunar, su principio vital, fue transferido a esta región del espacio y sirvió de nexus formativos para nuestro planeta Tierra. Por eso es que nuestros antepasados de Anáhuac llamaban a la luna nuestra abuela luna. Blavatsky dice que la luna es la madre de la tierra. Para los iniciados de Anáhuac, la luna es la abuela, porque la luna es la madre de la tierra, y si la tierra es la madre de nosotros, entonces resulta que la luna es nuestra abuela. Vean ustedes cómo ellos con gran sabiduría definen algo que los modernos intelectuales de tantas campanillas no han podido definir. Yo en realidad, entre paréntesis, he visto que la sabiduría es espantosamente sencilla, tiene una ingenuidad y una inocencia que asombra. Obviamente, la luna juega un gran papel en la economía orgánica de nuestro mundo Tierra, como quiera que el cuerpo vital de la Tierra abarca también a la luna. Es posible que la luna actúe en forma más directa sobre nuestra Tierra, sobre los organismos, etc. Ya sabemos el papel que hace en relación con las altas y bajas mareas. Ya sabemos la relación que tiene con la función ovárica en el sexo femenino. Ya sabemos la relación que tiene con las distintas enfermedades y los ciclos lunares. Con la salud mental de las gentes que se hallan en el manicomio, que en los cambios de luna se enferman aún más, etcétera, etcétera, etcétera. La luna influye directamente en la concepción de todas las criaturas vivientes. En creciente la savia sube, en menguante baja. Y esto es extraordinario. Así pues, el mundo vital es algo que vale la pena investigar. En el Edén, es decir, en el mundo vital, existen verdaderas maravillas. Cualquiera que sepa viajar con cuerpo vital por el paraíso podrá ver allí razas humanas existentes. Hay razas paradisíacas que viven en la cuarta vertical y son humanas. Conviven al lado de nosotros, pero son invisibles para nosotros. Conozco una raza de esas y tienen cuerpo físico y se reproducen como nosotros y conviven a nuestro alrededor sin que las gentes las vean debido a las distintas modificaciones de la materia. Todavía hay razas humanas que no han salido del paraíso y son dichosas, felices. Gentes de carne y hueso, invisibles para las gentes que viven en la región tridimensional de Euclides. Gentes helénicas, paradisíacas, que aún no han comido de aquel fruto que se nos dijera, no comeréis, porque si comiereis de ese fruto, moriréis. Gentes que han sabido obedecer ese mandato.
vital o mundo edénico. Es precioso. Las montañas son allí transparentes como el cristal y tienen un bello color azul. Los mares se ven azules y los campos. El color básico fundamental del Edén es el azul. Mas no quiere decir esto que no exista toda la gama de colores en el Edén. Existe, pero el fundamento es el azul intenso del éter. El mundo vital es precioso. Allí hay templos extraordinarios. Allí están los templos de los elementales de la naturaleza. Cada planta, por ejemplo, es el cuerpo físico de un elemental. Una es la familia de los naranjales, otra la de los pinos, otra la de hierbabuena de menta, otra la de los rosales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas familias elementales, vegetales, tienen sus templos en el Edén. Allí se reúnen esas criaturas inocentes para recibir instrucción de los devas que las gobiernan. Quien sepa viajar en cuerpo etérico podrá perfectamente verificar por sí mismo y en forma directa lo que en estos instantes estoy enfatizando. Bien vale la pena, pues, inquirir, estudiar más a fondo esta doctrina para descubrir tantos prodigios. Juan el Bautista, él indudablemente vive en el mundo vital, es decir, en el Edén, en el paraíso. Juan el Bautista es un verdadero iluminado, un Christus, alguien que ya encarnó en sí mismo al Verbo, a la palabra, al Cristo íntimo. Para poder penetrar en el Edén es necesario saber viajar con el cuerpo vital, haber recibido educación esotérica profunda, mucho más allá de este cuerpo vital que es tan precioso. Descubrimos lo que podríamos llamar el mundo astral. El verdadero iniciado posee un cuerpo astral. No todos los seres humanos lo poseen, pero el iniciado sí lo posee. También el planeta Tierra posee un cuerpo astral. El mundo astral es maravilloso de por sí, es el mundo del color. Tiene 7 tonalidades básicas, fundamentales, de acuerdo con las 7 notas del espectro solar, de acuerdo con los 7 colores básicos. El mundo astral tiene regiones extraordinariamente sublimes y otras, desgraciadamente, infernales. En el mundo astral hallamos las columnas de ángeles y también las columnas de demonios. Podría decirse que en el mundo astral combaten ángeles y demonios. Quien posea un cuerpo astral puede viajar por esas regiones del mundo astral. Puede conocerlas. Puede descubrir sus prodigios, etc. Podría decirse en forma enfática que el mundo astral es el mundo de los sacramentos. Y esto, obviamente, ya está demostrado
esotéricamente. Cualquier adepto verdadero posee un cuerpo astral. Es posible hacer visible y tangible el cuerpo astral después de la muerte del cuerpo físico. Existe en el alto esoterismo un sacramento que se le denomina almohadzano. Mediante ese sacramento, un maestro, después de la muerte del cuerpo físico, puede vivir durante un año materializado en el mundo tridimensional de Euclides, es decir, aquí en este mundo físico, para instruir a sus devotos. El sacramento almohadzano es tremendo. Cuando un maestro quiere instruir físicamente a sus discípulos después de haber perdido el cuerpo denso, puede hacerlo, puede materializar el astral, hacerlo tangible ante los discípulos, a condición de haber primero verificado el sacramento almohadzano. Es tremendo ese sacramento. El adepto pondrá dentro de su copa o cáliz algo de su sangre, y los discípulos, imitándolo, pondrán también sangre entre ese cáliz. Mezclarán todo el conjunto de sangre. Celebrarán un rito, pero un rito muy especial, en el que cada uno beberá del cáliz. Y se verificará el sacramento almohadzano. Ante todo, esto merece una explicación científica clara y precisa. Dentro de la sangre arterial, dentro de la sangre humana, existe el Hamletzoid del ser, sangre astral o corpúsculos de sangre sutil que corresponde al astral. La liturgia, combinada con la operación de sangre, tal como la he citado, permite que el Hamletzoid del ser, es decir, la sangre astral contenida en la sangre física, entre pues en la parte astral de cada uno de los que han celebrado el sacramento. Así en el maestro viene a crear el Hamletzoid del ser de cada uno de sus estudiantes, y en los estudiantes Hamletzoid del ser contenido de la sangre de su maestro. Sangre astral, mejor dicho, contenida en la sangre física, llegará a la parte astral de discípulos y maestros. Así y solo así será posible que el maestro, después de la muerte del cuerpo físico, pueda materializarse, vivir con su cuerpo astral aquí en la región tridimensional de Euclides. Es la región de la luz, la segunda, la región de las tinieblas, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el mundo astral es un mundo foático, angélico o diabólico. Y esto es algo que debemos entender. En el mundo astral viven los fallecidos, las almas en pena, los espíritus cautivos, y también aquellos que se dedican a la alta o baja magia. En el mundo astral encontraremos nosotros a Elohim Gibor o a Andramelech.
a Michael o a su antítesis, a Chabajot o a Rafael, a Lilith o a Najemá, a Miguel o a Lucifer, etcétera, etcétera, etcétera. Allí viven las columnas de ángeles y de demonios que se combaten mutuamente. Quienes se dedican a la magia práctica, especialmente, se ubican en el mundo astral. Recordemos nosotros precisamente a Eliphas Levi, el abate Alfonso Luis Costán. Es un gran maestro. Se haya ubicado incuestionablemente en el mundo astral. Allí vive, allí trabaja, allí existe, porque es un mago. La palabra mago hay que revalorizarla. Por estos tiempos desgraciados se llama mago al charlatán, al prestidigitador, al ignorante embaucador que tiene habilidad en manos para engañar al pueblo. En los tiempos antiguos, mago era el sabio, el iluminado, aquel que conocía los misterios de la vida y de la muerte, aquel que había empuñado el cetro de poder, aquel que había desarrollado en su anatomía oculta el fuego serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la secta. En el mundo astral se puede invocar a los ángeles y también a los demonios. Existen fórmulas angélicas inefables mediante las cuales es posible que los Elohim nos asistan. Mas existen también formas mántricas, diabólicas o litúrgicas mediante las cuales es posible invocar a los demonios. Ángeles y demonios obedecen al mago. Mago es el que sabe entrar en el mundo astral a voluntad, el que es capaz de abandonar el cuerpo físico para moverse precisamente en la región astral. Yo no podría denominar mago a un individuo que no sabe salir del cuerpo físico a voluntad. En el mundo astral viven los magos. Cualquier adepto que se haya dedicado a la alta o baja magia tiene que vivir forzosamente en el mundo astral. El mundo astral, de por sí, es un mundo de colores, centelleante, tremendo. Fuego astral arde abrasadoramente en todo el universo. Allí encontramos a las almas desencarnadas. Allí viven, allí existen. Y podremos platicar con ellas, si sabemos dejar el cuerpo físico a voluntad. Más allá del mundo astral está el mundo de la mente. Cuando un hombre es capaz de fabricarse un cuerpo mental, cuando lo tiene, es también capaz de viajar por el mundo de la mente universal. En el mundo de la mente encontramos sapiencia, sabiduría. Allí están todos los templos de los dioses, los templos de Hermes Trismegisto, donde se mencionan sus obras, donde se rinde culto a su sapiencia. Pocos son los que saben viajar en cuerpo mental. Esto se debe a que pocos son los que se han fabricado para su uso personal un cuerpo mental. Cuando uno aprende a viajar en cuerpo mental, descubre que la mente de la Tierra es gigantesca. Dentro de la mente de nuestro planeta Tierra hallamos los suburbios, los mercados, etc. Mas también hallamos nosotros.
la parte subliminal del entendimiento universal. En el mundo de la mente hay de todo. Allí están los pensamientos de cada persona, las ideas de cada cual, etc. Algunas almas que en la vida tuvieron buena conducta son recompensadas. Por algún tiempo moran en el Devachan, es decir, en la región de la mente superior. Y hasta logran hacer una visita al causal, aunque más tarde, agotada la recompensa, tengan que regresar otra vez para un nuevo cuerpo físico. En el mundo de la mente hay dolor o felicidad. Todo depende de la región donde nosotros estemos. En las regiones inferiores del mundo de la mente hay dolor. En las regiones superiores del mundo de la mente hay felicidad. En el mundo de la mente encontramos también a muchos devas que aman a la humanidad. Estos trabajan por el bien común. Estos luchan por el bien de tantos y tantos millones de personas que pueblan la faz de la tierra. Hermanos, ha llegado la hora de entender claramente que si uno no conoce su propia mente particular, si uno no conoce sus procesos mentales, que si uno no ha aprendido a subyugar su mente y a controlar los sentidos, mucho menos podrá conocer la mente cósmica, la mente universal. Recordemos que la mente que es esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. ¿Cómo podríamos conocer la mente universal si no conocemos nuestra propia mente? Si no hemos estudiado los 49 niveles del entendimiento, si aún no hemos creado un verdadero cuerpo mental, si todavía no hemos desintegrado todos esos elementos indeseables que en el entendimiento cargamos. Así pues, explorar el mundo de la mente es posible cuando uno ha explorado su propia mente. Mucho más allá, pues, de esta región de la mente universal o de la mente terrestre, está el mundo de las causas naturales. Si uno no ha fabricado un cuerpo causal para su uso particular, ¿cómo podría uno explorar el mundo de la causación cósmica? ¿Cómo podría uno viajar en cuerpo causal? ¿Cómo podría uno conocer el mundo de las causas naturales? Ha de estudiar uno su propia vida causativa, haber descubierto las causas de sus errores, haberse conocido a sí mismo para poder tener derecho a convertirse en un hombre causal. Solo el hombre causal puede vivir conscientemente en el mundo causal. Solo el hombre causal puede viajar por el mundo de las causas naturales. Solo el hombre causal tiene acceso, pues, a los archivos secretos de la región causativa. En el mundo de las causas naturales predomina nuevamente el azul intenso, profundo. Los adeptos del mundo causal trabajan por la humanidad. Se les ve vestidos en forma similar aquí a la del mundo tierra. Tienen sus templos y se hallan demasiado ocupados en los trabajos que se relacionan con el bien común. En el mundo de las causas naturales encontramos la ley de la balanza. El hombre causal trabaja siempre de acuerdo con la balanza cósmica. Vive en el más perfecto equilibrio. En el mundo causal
Descubrimos que no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. La causa se transforma en efecto y el efecto se convierte en una nueva causa que origina a su vez otro efecto. Las leyes de causa y efecto son reales y se conocen a fondo cuando se investigan en el mundo de las causas naturales. El hombre causal es el hombre que ha fabricado un cuerpo causal. El hombre causal es aquel que ya tiene una voluntad individual. Debemos decir en forma enfática que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre no posee todavía una verdadera voluntad. Obviamente, el animal intelectual todavía no es un hombre en el sentido más completo de la palabra. Cuando uno se ha dado el lujo de fabricarse un cuerpo causal o un cuerpo de la voluntad consciente, sabe lo que es verdaderamente la voluntad. Si pensamos nosotros en la multiplicidad del yo psicológico, si pensamos en que cada uno de los defectos que poseemos está perfectamente representado por un agregado psíquico inhumano, venimos nosotros a descubrir con claridad meridiana que tenemos muchas voluntades. Cada agregado psíquico es como una entidad tenebrosa en nosotros, personificando algún error, y posee su propia voluntad. Así pues, los diversos agregados que en nosotros moran representan distintos impulsos volitivos. Hay pues muchas voluntades en el fondo de nuestra psiquis que chocan entre sí. El animal intelectual no posee una voluntad autóctona, independiente, íntegra, unitotal. No hay unicidad en la voluntad del animal intelectual. Pero cuando uno ha creado el cuerpo de la voluntad consciente, entonces dispone de una voluntad individual con la cual puede trabajar en el universo entero. En el mundo de las causas naturales encontramos nosotros a los hombres causales, aquellos que ya crearon el cuerpo de la voluntad consciente. ¿Cómo podríamos conocer el mundo causal si antes no hemos conocido las causas de nuestros propios errores? ¿Cómo podríamos conocer el mundo causal cuando todavía no conocemos nuestras propias causas equivocadas? En realidad, de verdad, repito, quien quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra deberá ante todo empezar por conocer sus propios mundos interiores. Esto requiere autoexploración y trabajo consciente sobre sí mismo. Más allá del mundo de la voluntad consciente, encontramos nosotros el mundo búdico o intuicional. Obviamente, no podríamos nosotros entrar en el mundo búdico o intuicional si antes no hemos conocido nuestra propia realidad intuitiva, si antes no hemos desarrollado en nosotros la intuición. Existe una clara diferenciación entre lo que es el proceso razonativo comparativo y lo que es la intuición. La razón se apoya en el proceso de comparación. Esto es blanco porque aquello es negro o viceversa. Intuición es algo diferente. Es percepción directa de la verdad sin el proceso deprimente de la opción. En el mundo búdico o intuicional existe la intuición. Mucho más allá de la región de la intuición está la región de Atma, el inefable. Pero en la región de la intuición descubrimos la sabiduría del universo, de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. En el mundo del búdico o intuicional hay sapiencia inefable, hay fraternidad, hay unicidad, unitotalidad, amor.
quienes viven en el mundo de la intuición, gozan de la auténtica felicidad. Así pues que vale la pena investigar en todo esto. Mucho más allá del mundo búdico o intuicional está la región de Atma, el inefable, la región del íntimo, del ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El íntimo en sí mismo tiene dos almas: el alma espiritual, que es femenina, y el alma humana, que es masculina. Si leemos la Divina Comedia, veremos que el Dante también cita a las dos almas. La una, la que trabaja, la humana, y la otra, la que contempla, la que se mira en el espejo de la naturaleza. Mucho se ha hablado sobre el signo zodiacal de Géminis. Yo digo que ese signo lo cargamos dentro de nosotros mismos, en los fondos del alma. El íntimo tiene, repito, dos almas: la espiritual, que es femenina; la humana, que es masculina. La espiritual es la Valquiria, es Ginebra, la reina de los Ginas, aquella que a Lanzarote escanciara el vino en las copas delicias de Sucra y de Manti. La humana sufre, llora, es masculina. A través de ella vibra el Crestos cósmico, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Llegar nosotros a encarnar las dos almas es posible, pero esto requiere rigurosas disciplinas esotéricas. Hay que haber creado antes los cuerpos astral, mental y causal. Hay que haber trabajado profundamente en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora, sobre el iniciado digno que ha eliminado el ego, que ha trabajado de verdad profundamente sobre sí mismo, se hace digno de encarnar en sí mismo a las dos almas. Esto significa hacer realidad en nosotros al signo zodiacal de Géminis, pues esas dos almas son gemelas. Incuestionablemente, el alma humana debe desposarse con su dama, la Valquiria. La Sulamita del sabio Salomón, esa que figura en el Cantar de los Cantares. Quien llegue a encarnar en sí mismo a ese par de almas logrará la iluminación total, la sapiencia, la sabiduría. Primero es necesario recibir el principio anímico, humano, masculino. Segundo, debe venir el desposorio de la parte humana, masculina, con la parte espiritual, femenina. A través del Budi, de la Valquiria, de Ginebra, de la Beatriz, del Dante Alighieri, resplandece Logos. Obviamente, los principios divinos más poderosos están contenidos en el interior del alma espíritu, del Budi. Por eso la Blavatsky, en La Voz del Silencio, ha dicho que el Budi es como un vaso de alabastro fino y transparente a través del cual arde la llama de Prajna. Cuando el alma humana, eso que tenemos de humano nosotros aquí adentro, se desposa con el alma espíritu, viene la iluminación. Se establece la luz interior en nosotros. Quedamos transfigurados, resplandecientes, iluminados.
Pero para que ese contacto se establezca hay que trabajar muy duro dentro de nosotros mismos, en forma intensiva, creando los cuerpos existenciales superiores del ser, eliminando el ego animal, sacrificándonos por la humanidad doliente. Así, hermanos, lo interesante es que nos convirtamos en verdaderos adeptos de la fraternidad, de la luz interior. Si así procedemos, llegaremos a la verdadera iluminación íntima. Si así procedemos, llegaremos a la auténtica bienaventuranza. Podremos sumergirnos en la región de la felicidad legítima, etc. Hay necesidad de salir de estas regiones de tinieblas en que nos encontramos. Es urgente, en verdad, llegar al mundo de los esplendores. Sí. Hay que investigar un poco, reflexionar, repito, estudiar estas cosas. Si nosotros no analizamos, si no estudiamos estas materias de enjundioso contenido, jamás llegaremos a la liberación final. Cada uno de nosotros tiene que trabajar sobre sí mismo si algún día aspira a la auténtica iluminación. Pues para trabajar sobre sí mismo se necesita inevitablemente tener el conocimiento, las claves, las prácticas. Nosotros aquí les iremos dando a nuestros estudiantes los sistemas, los métodos para trabajar sobre sí mismos, a fin de que logren un cambio absoluto. Se necesita, ante todo, que haya continuidad de propósitos, porque muchos comienzan estos estudios y pocos llegan. Sucede que las gentes no tienen continuidad de propósitos. Hoy comienzan con mucho entusiasmo y más tarde en el tiempo se apartan del cuerpo de doctrina. En el mundo hay de todo. Existen los mariposeadores, esos que andan de escuelita en escuelita y que creen saber mucho cuando en realidad de verdad nada saben. Nosotros tenemos que definirnos con entera claridad. Esta institución no busca otra cosa sino la autorrealización íntima del ser humano. En modo alguno nos interesa la cuestión esa de los mariposeadores, andar de escuela en escuela para no llegar a ninguna conclusión. Nosotros lo único que nos interesa es trabajar sobre sí mismos para conseguir la transformación radical. Necesitamos hacernos adeptos de la fraternidad de la luz interior, y esto es posible trabajando sobre sí mismos, aquí y ahora. Los tiempos son llegados en que el Hijo del Hombre tenga que enseñarle a la humanidad el camino. Desgraciadamente la gente oyendo no oye y viendo con sus ojos no ve. Se les indica la senda y no la entienden. Y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de propósitos para llegar a la meta. Bien pronto se desvían. El movimiento gnóstico es como un tren en marcha. Unos pasajeros suben en una estación y se bajan en otra. Raros son los pasajeros que llegan a la estación final. Los afiliados a nuestra institución están invitados. Pueden llegar a la meta si se lo proponen. Es lástima que las gentes tengan mente veleta y que hoy piensen una cosa y mañana otra. Si las gentes de verdad fueran serias, solo se preocuparían por trabajar intensamente dentro de sí mismos. En esta institución le enseñamos a las gentes cómo eliminar los agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. En esta escuela les enseñamos a los seres humanos cuál es el camino del auténtico sacrificio y cómo fabricar los cuerpos astral, mental y causal para convertirse en hombres verdaderos, en hombres legítimos, en hombres auténticos, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, conforme va naciendo el hombre dentro del animal intelectual,
se provocan cambios extraordinarios, despiertan ciertos poderes, ciertas facultades magníficas. El hombre íntegro, el hombre unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los tattvas. ¿Y qué son los tattvas? Vibraciones del éter universal. En los elementos de la naturaleza, Vayu Tattva, el principio vital, etérico, del fuego es el Agni Tattva, o el Tejas o Taijas Tattva. El principio vital de la tierra es precisamente el Prithvi Tattva. El hombre auténtico, legítimo, aquel que ha fabricado los cuerpos astral, mental y causal, aquel que es capaz de entrar en el mundo etérico, aquel que es capaz de moverse por el mundo astral, aquel que puede penetrar inteligentemente en el mundo de la mente cósmica o viajar por el mundo de las causas naturales. También adquiere poder sobre los elementos de la naturaleza, sobre la perfumada tierra y sobre el fuego flamígero, sobre las aguas tempestuosas y sobre el huracanado viento. Por este motivo, el adepto llega de verdad a convertirse en un rey de la naturaleza y del cosmos. Tattvas en sí mismos pertenecen al mundo etérico, a ese mundo vital, a ese cuerpo vital del planeta Tierra. Los tattvas son vibraciones del éter. Los tattvas penetran directamente en las glándulas endógenas del organismo humano, pero no vuelven a salir de allí. Los tattvas, al entrar dentro de las chakras, pasan a las glándulas endógenas y se transforman en hormonas que circulan por la sangre, y eso es todo. De allí no vuelven a salir. Despertar los poderes tálmicos es asombroso, mas esto solamente es posible para el hombre auténtico, para aquel que es capaz de vivir en el mundo astral conscientemente, o para aquel que sabe viajar por el mundo de la mente, o para aquel hombre causal que ha establecido su centro de gravedad precisamente en el mundo de las causas naturales. Rey de la creación, porque maneja los tattvas, porque puede manipularlos a voluntad. Un hombre que maneje el fuego, el aire, las aguas, la tierra, que sea capaz de desatar las tempestades, etc. Es idóneo en el uso de los tattvas. Es un hombre de verdad, es un maestro autorrealizado, alguien que conoce los mundos superiores. Llegado es el momento en que cada uno de ustedes luche por la autorrealización. El momento ha llegado en que cada uno de ustedes conozca sus propios mundos internos, para que conozca los mundos internos de sus amigos, y para que conozca los mundos internos del planeta Tierra, y del sistema solar, y de la galaxia en la que vivimos. Ser hombre, en el sentido más completo de la palabra, es algo muy grande. Pero hombre verdadero es únicamente el que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, el que se ha establecido como ciudadano de los mundos superiores. Hombre verdadero es el que ha logrado, pues, el dominio de los elementos de la naturaleza, no solamente en el cosmos, sino dentro de sí mismo, aquí y ahora. Si un hombre verdadero no aprendiera a dominar los principios inteligentes de su propio cuerpo físico, representados por esos gnomos atómicos o elementales del sistema óseo, tampoco podría dominar a los gnomos del planeta en que vivimos, a los gnomos que viven entre las rocas de la tierra. Si un hombre auténtico
no pudiera dominar a las inquietas ondinas atómicas que viven entre sus aguas seminales y en la linfa, tampoco podría dominar a las ondinas y elementales acuáticos de los ríos y de los mares. Si un hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capacidad para controlar en verdad a los elementales de su propia mente, a esos que juegan con la sustancia de su entendimiento, a esos que bullen y palpitan entre sus inquietudes inteligentes, tampoco tendría poder para dominar a los silbos de la naturaleza, a esos que gobiernan las nubes, a esos que les hacen, que mueven el huracán y la tormenta. Si un hombre real, auténtico, no tuviera perfecto dominio sobre sus principios ígneos, si no pudiera dominar sus ardientes impulsos sexuales, si fuera víctima de sus propias salamandras atómicas, tampoco podría dominar a los elementales ígneos de los volcanes en erupción o del fuego del interior del planeta en que existimos. Así que para poder manejar los talvas tenemos que empezar a manejar nuestros propios impulsos dentro de sí mismos, los elementos naturales que nosotros tenemos. Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al gran cuerpo llamado Tierra. Si un hombre no aprende a dominar su propio cuerpo vital, tampoco podría manipular los talvas. Si un hombre no aprende a dominar sus propias emociones y deseos personales, tampoco puede manejar la corriente astral del planeta Tierra. Si un hombre no es dueño de su mente, tampoco podrá ser dueño de la mente universal. Si un hombre no es dueño de su voluntad personal, tampoco podrá ser dueño de la voluntad cósmica. Quien quiera sentarse en el trono de mando de la naturaleza, deberá antes que todo tomar posesión de sí mismo, convertirse en amo de sí mismo, en señor de sí mismo. Ser rey de la naturaleza es algo grandioso. No es posible ser rey de la creación si uno no se ha hecho antes rey de sí mismo. Para llegar a ser rey de sí mismo es indispensable aprender a negarse a sí mismo. Raros son los que se saben negar a sí mismos. Solo aquel que aprende a negarse a sí mismo puede sentarse en el trono de mando para gobernar a la naturaleza entera. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo adquiere poder sobre el fuego de los volcanes en erupción y puede hacer temblar la tierra. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede apaciguar las tempestades. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede desatar los huracanes. En tanto uno no haya aprendido a negarse a sí mismo, es un débil, un incapaz, una criatura víctima de la circunstancia. Negarse a sí mismo aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente capaz de negarse a sí mismo. En caliente es diferente. Quisiera poner algún ejemplo de negación de sí mismo. Apelaré a la cuestión de las bodas matrimoniales con tal de insinuar ideas. Tengamos el caso de alguien que se casará siendo alquimista. Bien sabemos que el alquimista maneja el vitriolo, vidrio líquido, flexible, maleable. O hablando en otros términos, el esperma sagrado. O el azogue, como también se le dice, el azogue en bruto. Obviamente un alquimista no puede jamás derramar el vaso de Hermes. Yo no concebiría un alquimista dedicado a la gran obra derramando el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Taos.
o en otros términos más concretos, llegando hasta la eyaculación del ens seminis durante la cópula química o metafísica. Si un alquimista procediera en esa forma, fracasaría, de hecho, en la ciencia de la transmutación metálica. Se ha casado. Y debido a la sobreexcitación sexual, sabe que si realiza la conexión del Lingam Yoni y Pudenda en su primera noche de bodas, perdería el mercurio de la filosofía secreta. Sin embargo, el peligro es grave. La Tanor, es decir, su esposa, podría exigirle el cumplimiento de la cópula química, pero él sabe que fracasaría. Negarse sería lo indicado, y debe negarse, aunque la sacerdotisa proteste. En frío, todos dicen que sí. En caliente, no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Ahora, supongamos que no se trata de un elemento masculino. Supongamos que una mujer se dedica a la alquimia y al dominio de las ciencias esotéricas. Se casa. Obviamente ha de realizar la cópula metafísica en su primera noche de boda. Mas temen que al realizarla pudiese llegar a eso que en fisiología orgánica se conoce como orgasmo, o pérdida de la energía creadora del tercer logos. Debe negarse esa noche. No se halla en condiciones. ¿Podría hacerlo? Cualquier dama en frío diría sí, lo hago. Pero en caliente las cosas cambian. Y no estoy dándoles a ustedes sino una pauta, una idea de lo que es negarse. Trataría algo terrible. En tanto un hombre o una mujer no se nieguen a sí mismos, no sean capaces de sacrificar la parte animal por amor al Cristo íntimo, al Logos, tampoco serán capaces de sentarse en el trono de mando de la naturaleza para gobernar al universo entero. El que quiera poder puede adquirirlo si se niega a sí mismo. Un ejemplo concreto tendremos nosotros en el poder para hacerse invisible. Es posible lograr ese poder. Es maravilloso. Pero necesita uno negarse a sí mismo. Sí, en instantes en que un ser querido exhala su postrer aliento, renunciamos al dolor que nos ocasiona tan nefasta pérdida. Hay negación de sí mismo. Lo más natural es que viendo nosotros a nuestra madre que ha muerto, o a un hijo, o a un hermano, o a nuestro padre terrenal, caigamos en la desesperación. Así en ese preciso instante nos negamos a sí mismos. Y aquel dolor es sacrificado en aras del poder esotérico para la invisibilidad. Si en ese momento ese supremo dolor lo transformamos mediante la meditación consciente en el poder para hacernos invisibles, la realidad será que adquiriremos por tal motivo tan precioso poder. ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Cuál sería capaz de sonreír de verdad, renunciando al dolor ante el lecho de su madre muerta? ¿Cuál sería capaz de sacrificar ese dolor, de renunciar a él ante el lecho de su padre o de su esposa fallecida? Imposible. Es muy difícil hallar a alguien con esa capacidad. Entonces, ¿cómo aprender a hacerse invisible si no somos capaces de conseguir el poder? Para conseguirlo hay que negarnos a sí mismos. Y si no nos negamos, ¿conseguiremos acaso tal poder? Los poderes ante nosotros están.
pero implican sacrificio y negación de sí mismos. Por ejemplo, el combustible que hace mover una máquina que arrastra un ferrocarril en marcha debe ser sacrificado en aras de la energía motriz o del tren. Vemos así que ese combustible, mediante el sacrificio, se convierte en una fuerza distinta, se convierte en movimiento, en un poder que arrastra un vehículo a lo largo de los rieles. Eso es obvio. Así también, una fuerza inferior cualquiera puede ser transformada mediante el sacrificio en otra fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender a negarse a sí mismo para transformar mediante el sacrificio una fuerza inferior en otra de tipo superior y diferente. Solo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posible en verdad llegar a ser reyes de los tattvas, hombres en el sentido más completo de la palabra, hombres solares, hombres dioses. La hora es llegada en que nosotros meditemos un poco. En los antiguos tiempos de la arcaía, cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, el hombre tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Entonces parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Esa era la edad de los titanes, la edad en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío, ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. La humanidad no se había degenerado, poseía el poder sobre los tattvas. Ahora necesitamos la reconquista de ese poder, pero para conseguir tales facultades se hace necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismos, la transformación radical. Aquí en esta institución vamos a enseñarles a ustedes el camino que los conducirá al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. Ha llegado la hora en que nosotros debamos empezar por crear al hombre. Incuestionablemente lo primero será la creación del hombre. Y luego entraremos en el reino del superhombre. El hombre en sí mismo es grandioso. Es el rey de la naturaleza y del cosmos. El superhombre está más allá todavía. El superhombre es el hombre que ha logrado integrarse con la divinidad. En la doctrina secreta de Anáhuac se dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Crear el hombre es lo primero. Fusionarlo con la divinidad es lo segundo. Cuando el hombre se fusiona con la divinidad, se convierte en el superhombre de Nietzsche. El superhombre es una terrible realidad. Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos. Hasta ahora somos vísceras piltrafas en el lodo del mundo. Necesitamos regenerarnos y luego integrarnos con lo divinal. Vivir así por vivir. Vivir para comer y existir como parásitos agarrados a la epidermis de este animal grandote que se llama tierra, es un absurdo en un 100%. Ha llegado la hora de entender que debemos cambiar íntimamente. Así pues, hermanos, debemos estudiar cada vez más a fondo todo este cuerpo de doctrina. Desintegrar el ego, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sacrificarnos por la humanidad. Ese es el camino obvio a seguir. Ahora daré alguna oportunidad aquí a ustedes
para que pregunten lo que tengan que preguntar en relación al tema expuesto esta noche. A ver, el que quiera preguntar algo puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano. Por principio de cuentas, es necesario ser honrados consigo mismo. Claro está que sí. Si uno no es honrado consigo mismo, se engaña a sí mismo. Y si a sí mismo se engaña, pues se perjudica es uno mismo. ¿Existe la moral, maestro? Sí, cada pueblo tiene su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y de los lugares. Lo que en un tiempo fue moral, hoy es inmoral, o viceversa. Lo que en un país es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios. Nosotros necesitamos pasar más allá de todo código de moral. Necesitamos entrar en el reino de la comprensión creadora, en el reino del superhombre. ¿Alguna otra pregunta? Indubitablemente, todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códigos de moral, resultan francamente reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios. Uno lo que tiene que hacer es un balance de sí mismo. Uno tiene necesidad de hacer un inventario de sus propios valores para saber qué le sobra y qué le falta. Y entonces caminar por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas. Así se detiene uno en los postulados rancios y torpes de todos los códigos morales escritos por distintos autores, fracasará en este inventario y no logrará en modo alguno la autorrealización íntima del ser. Es necesario descubrir que tenemos dentro de sí mismos elementos indeseados. ¿Es acaso hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos espantosos. Hay que desintegrarlos. Hay que reducirlos a polvareda cósmica. Solo así es posible que la conciencia despierte. Una conciencia iluminada, una conciencia despierta, puede ver el camino y hollarlo firmemente. Pero si nosotros no desintegramos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente el despertar será imposible. ¿Cómo podría entonces un hombre dormido investigar la vida en los mundos superiores, en el astral, en el mental, en el causal? Para poder ser investigador competente de la vida en los mundos superiores, ante todo, debe uno haber despertado. No es posible lograr el despertar de la conciencia en tanto continúe dentro de nosotros existiendo toda esa cantidad de valores negativos y fatales que en nuestro interior cargamos. Es decir, todos nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Mucho tiempo me pregunté yo mismo si había en este planeta Tierra una persona que careciese de todo eso. Sería bueno acabar de especificar tu pregunta. Bueno, referente a todo lo que usted acaba de explicar, maestro, todas las marcas por las que estamos corriendo nosotros, se da uno cuenta que a instante el hombre está expuesto al error, que es mucho más difícil el camino. Pero si encuentra uno a ese hombre, pues no puedo felicitarlo, maestro, si usted es uno de ellos, mas sí puedo pedir desde el más profundo, de lo más profundo de mi ser, un rayo de luz para usted. Ante todo, agradezco vuestras buenas intenciones, tus hermosas palabras, la sinceridad de tu corazón. Obviamente que en tanto nosotros no hayamos eliminado de sí mismos todos los elementos indeseables que cargamos,
tal rayo de luz sería imposible. Mas si nosotros morimos en sí mismos, si conseguimos disolver el ego animal, ese rayo no solamente brillará en nosotros, sino que se proyectará también sobre las multitudes. Por lo tanto, necesario es que hagamos un inventario, como ya dije, de sí mismos, para saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque muchas virtudes que creemos tener, no las tenemos. Y muchas cualidades nos faltan y debemos adquirirlas. Así, hermanos, la hora es llegada en que seamos sinceros consigo mismos, en que nos autodescubramos, que nos resolvamos de verdad a eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? Puede tomar la palabra. Para la eliminación de los defectos, nombrando, el camino es únicamente personal, uno nada más puede resolver aquello, o se puede obtener de otra manera, como estaba pensando ahorita cuando Cristo perdonó los pecados de un hombre, le disolvió todos esos egos que tenían integrados. Pues ciertamente, cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo dentro de sí mismo. El maestro solamente puede mostrar el camino, y eso es todo. Obviamente es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros amigos, con nuestros familiares, en la calle, en el templo, o en la escuela, o en el trabajo, donde debemos autodescubrirnos. En la interrelación existe autodescubrimiento, cuando estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Sucede que en la interrelación los defectos escondidos afloran espontáneamente. Y si nosotros estamos alertas como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente a través del análisis, a través de la comprensión creadora, a través de la meditación, de la autorreflexión evidente del ser. Cuando uno ha comprendido tal o cual defecto descubierto, entonces puede darse el lujo de eliminarlo. Uno puede eliminar un defecto cuando apela a una fuerza que sea superior a la mente. La mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún error. Puede rotularlo de distintas maneras, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, etc., mas no alterarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz de desintegrar cualquier defecto psicológico. Ese poder existe en sí mismo, afortunadamente. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, al Fuad particular, individual, a esa variante de nuestro propio ser que los indostanes llaman Kundalini. Si uno apela a ese poder, si uno implora el auxilio de Devi Kundalini Shakti, podrá eliminar cualquier error psicológico debidamente comprendido en forma íntegra. Mas si uno quiere, a base de exclusiva comprensión, extirpar de la mente los defectos psicológicos, está equivocado. Es cierto que mediante el cuchillo de la conciencia uno puede separar de su psiquis a cualquier defecto psicológico, pero este continuará como un demonio a nuestro alrededor, buscará la forma, la manera, pues, de intervenir en cualquier instante dado. Y al fin volverá a acomodarse dentro de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Así pues, comprensión solo no es todo. Necesitamos eliminación. Y la eliminación no es posible sin un auxilio superior. Necesitamos de ese fuá, de esa flama sagrada que se desarrolla en la espina dorsal de la zeta gnóstico. Necesitamos de Kundalini Shakti, la madre cósmica. Solo ella, la divina madre cósmica, particular, individual, de cada uno de nosotros,
puede eliminar de nuestro psiquis el defecto que previamente hayamos comprendido en forma íntegra en todos los departamentos de la mente. Y ahí pues el camino obvio a seguir. Primero hay que descubrir un defecto, después hay que comprenderlo y por último eliminarlo. A los espías en la guerra primero se les observa, segundo se les sienta en el banquillo de los acusados y tercero se les lleva al paredón de fusilamiento. Así también debemos hacer nosotros con nuestros defectos psicológicos, con los yoes defectos, con los yoes que en nuestro interior cargamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, cuando se refiere a la madre cósmica, es lo mismo que hizo referencia anteriormente a las dos almas que tenemos, la humana y la espiritual, la femenina y la masculina. ¿Se refiere a la madre cósmica al alma espiritual? No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la cobra sagrada de los misterios de Leú. Denominan Kundalini Shakti, variantes, repito, de nuestro propio ser. Solo mediante el conocimiento de la anatomía oculta podemos saber lo que Kundalini representa en nuestra médula espinal dorsal. Claro, Kundalini, repito, es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Así representada la Divina Madre Kundalini, la cobra sagrada de los antiguos misterios, la víbora divina, por Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Toranzin, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene en su ser íntimo, secreto, a su propia madre particular, individual. Solo ella, nuestra Madre Divina, particular, individual, llamémosla Tonantzin o simplemente Isis o Adonía, no importa. Ella es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Esa víbora bendita, esa cobra de los antiguos misterios, es la única que tiene poder para desintegrar cualquier defecto psicológico previamente comprendido en todos los departamentos de la mente. Entonces, para poder eliminar los egos, se necesita tener ese conocimiento oculto que dice de la anatomía. Para poder eliminar los yoes diferentes que personifican a nuestros errores, lo único que se necesita es saber amar. Si un hombre no ama a su propia madre divina, no podrá desintegrar los yoes. El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Pero si uno verdaderamente ama a su madre íntima particular, representada por María, Maya, Isis, Adonía, Rea, Cibeles, etcétera, 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 podrá entonces desintegrar sus defectos. Será asistido. Una madre, como estos dices que amarla necesita el conocimiento, no es nada más esto abstracto, sino tener una experiencia para poder comunicarse con aquello y amarlo. Todos los sabios de la antigüedad nos hablaron de Dios Madre. No estoy citando nada nuevo. El mismo cristianismo simboliza a Dios Madre como María, Maya. Entre los egipcios está simbolizado ese Dios femenino o madre como Isis. Entre los hebreos está representado por Adonía. También está representado por Cibeles en la Creta antigua, o por la casta Diana entre los griegos, o por Tonantzin aquí en nuestra patria mexicana. No estoy diciendo nada nuevo. Estoy diciendo que debemos amar a Dios Madre. Este Dios Madre está dentro de nosotros mismos, no fuera de sí mismos. Repito, una variante de nuestro propio ser, aclaro, pero derivado. Indico, si uno sabe amar a Dios Madre, puede conseguir la eliminación de sus defectos psicológicos. Para eso no veo necesidad de teorizar. Amar, eso es todo. Uno de niño se dirige a su madre sin necesidad de tantas teorías ni de tantos análisis.
También puede uno dirigirse a su madre divina, inefable. No importa el nombre que se le dé, María o Isis o como se quiera, pero puede dirigirse a ella con verdadero amor, suplicándole desintegre el defecto comprendido en todos los niveles de la mente. Esto es cuestión del corazón, esto es cuestión de saber amar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Cuando se refiere a los niveles de la mente, pues sería largo y grave. Existen 49 niveles subconscientes que están representados por las 49 notas de un antiguo instrumento que inventaran dos hermanos iniciados en la antigua China. Los 49 niveles de la mente. Los tiempos antiguos, cuando uno quería llegar al samadhi, al éxtasis, debería, primero que todo, llevar a la mente a la más completa quietud y silencio. No solamente en el nivel meramente intelectivo, sino en el segundo, relacionado con el subconsciente, o en el tercero, o en el cuarto, aún más profundo, o en el 48 o en el 49. Cuando uno conseguía quietar la mente, llevarla al silencio más profundo en todos sus niveles, entonces la esencia se escapaba para experimentar el satori. Los 49 niveles de la mente no podrían ser explicados desde un punto de vista exclusivamente dialéctico. Para entender los 49 niveles de la mente necesitamos de la música, de la ley del eterno Epta para Parchidok. Necesitaríamos también del Ay Atapan, aquel instrumento que dos hermanos gemelos iniciados en la antigua China inventaron y que daba exactamente las 49 notas correspondientes a los 49 niveles del entendimiento. Pero esto se complicaría demasiado para el estudiante. En el avance sobre sí mismo va uno descubriendo nivel por nivel, sin que nadie se lo indique, por sí mismo lo irá descubriendo a medida que vaya ahondando más y más y más en su interior. Que al fin un día descubrirá sus 49 niveles, no porque alguien se lo dijera, sino en sí mismo y en forma directa. Eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, ¿quién quiere preguntar? Que ninguno quede con dudas. Es necesario que este tema sea debidamente comprendido. Bueno, como los veo a todos tan callados, no me queda más remedio que decirles, hermanos, esta convocación ha terminado.